Estoy alegre de estar con ustedes en medio de todas las luchas de estos días. Muy contento de ver que ya estamos como regresando a la casa y seguimos orando que esta pandemia pronto nos digan que es una endemia para que ya cada país tome sus decisiones, pero que se pueda seguir reactivando todo. Hemos estado orando mucho por ustedes, sus familias, por sus trabajos y también contentos de saber que muchos han conocido la bendición del Señor de manera especial en este tiempo. Bueno, en este tiempo estamos empezando siempre con los versitos de la semana. Los versitos de la semana. Ya pues. Entonces el lunes 31 de enero, nos mandaron a nuestros chats y todo para el devocional Juan 5:39. Dice Jesús: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mi favor, en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. El martes nos enviaron para que pudiéramos poner en nuestras redes sociales un versito de la Biblia. Qué hermoso. El Salmo 119, el verso 160. La suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Un hermoso diseño que podemos enviar por todas las redes. El sábado nos van a enseñar un poco más cómo aprovechar estas redes sociales para llenar de información que ayude a la gente a pensar en Dios. Bueno, el miércoles era también el Salmo 119, pero el verso 16. En tus decretos hallo mi deleite. Ese verso va a ser muy importante hoy. Y jamás olvidaré tu palabra. El jueves era Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Qué hermoso verso, ¿no? Y con ese arcoíris tan hermoso. El viernes, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Vamos a hablar de eso también. Y ayer sábado, ¿no? Hermoso para todos, pero los jóvenes están ahí mayormente implicados del Salmo 119 también. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Y entonces esos versos nos van preparando para la semana. Y cuando llegamos aquí a la comunidad, estamos aprendiendo pues a vivir en comunidad también. Todo es aprendizaje. Estamos guiando este año por las preguntas del catecismo. Y la pregunta de hoy es la pregunta 6. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Porque la última semana hemos venido trabajando esa idea de que fuimos creados para glorificar a Dios. Pero ¿cómo? Y la respuesta: glorificamos a Dios disfrutándolo, amándolo, confiando en Él y obedeciendo su voluntad, sus mandamientos y su ley. Y bueno, entonces el catecismo nos guía al verso bíblico. Estamos llegando para la prédica, para la reflexión comunitaria del día de hoy, que es en Deuteronomio, capítulo 11, el verso primero. Y realmente lo que vamos a hacer esta mañana es una exposición de todo el capítulo, porque es que ese verso primero es un resumen de todo el capítulo. Eso es bastante común en los textos bíblicos, que a veces en un solo verso y después como que se entra a ampliar qué es lo que ese verso quiere decir. Hermosamente lo hace este capítulo. Así que básicamente pues nuestro trabajo como expositores bíblicos es ayudar a la comprensión y animar a la comprensión de la palabra de Dios. Bueno, entonces llegamos a Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Miren pues: amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Y me encanta pues, como es un solo versito, invitarlos a que lo leamos al unísono, que eso es tan bonito y es en las tradiciones cristianas se acostumbraba mucho. Es de las muchas cosas que se ha perdido pues en esta generación,
en la adoración corporativa. Es las antífonas, los unísonos, pero nosotros lo podemos volver a hacer y volvemos a recuperar sanas tradiciones. Entonces los invito a que lo leamos juntos. Vamos. Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Deuteronomio 11:1. Con los niños en la escuela dominical, porque yo me entrené mucho como pastor, fue siendo profesor de escuela dominical. Yo mucho tiempo fui profesor de escuela dominical. Y bueno, seguramente no lo hacía muy bien porque me echaron. Entonces ya me tocó inventarme algo para que los adultos me escucharan. Entonces decíamos que el sándwich, ¿cierto? Entonces decíamos Deuteronomio 11:1. Entonces le recitábamos el verso. Amen al Señor, como haciendo un sándwich, ¿cierto? Entonces le poníamos el jamón y todo. Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Y entonces decíamos, en la otra parte del pan, Deuteronomio 11:1. Entonces todo. Próxima semana lo hacemos con el sándwich. Entonces los niños ya se comían el sándwich. No sé por qué me estoy acordando de esas cosas. Bueno, y la pregunta que circuló ayer por las redes, agradeciéndole mucho a nuestros hermanos, porque desde el sábado ya nos ponen a orar, a pensar, a meditar a través de la semana, y el día sábado sale un poquito como información. Bueno, esto es lo que vamos a compartir mañana en la comunidad, y sale pues el título, ¿no? Y esta es la pregunta: ¿es posible obedecer a Dios por amor? Sí. Qué pregunta, ¿no? Entonces vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos leer aquí en esta palabra, la palabra amor junto a la palabra obediencia. Nuestra naturaleza nos hace mantener distanciadas esas dos cosas, pero tu naturaleza, que es santa y perfecta, nos hace unir esas cosas. Ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias en nombre de todos nosotros, Señor, por las batallas del corazón. Las batallas que todos tenemos adentro. Cuando miramos lo que no debemos, decimos lo que no debemos, cogemos lo que no debemos, hacemos lo que no debemos. Y hay algo que se desata dentro de nosotros, como una guerra por dentro. Yo te doy gracias porque nos dejas luchar por entender tu ley y porque nos das la gracia de darnos cuenta de que tenemos un profundo rechazo a tu ley y que quisiéramos hablar de amor sin tener que hablar de ley. Y gracias por eso, porque esa lucha interna hace que nosotros no seamos frívolos, secos, mecánicos, ni indiferentes. Te doy gracias porque esas luchas nos une a todos, porque así todos quedamos democráticamente en la misma situación, ser realmente hombres y mujeres que luchamos. Y aquellos que no luchan y que se han entregado y han dejado de luchar, yo pido que los llames hoy también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, en la fachada del Palacio de Justicia se puede leer la célebre frase de Francisco de Paula Santander. Esta es la frase pues del prócer de la independencia. Colombianos, las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. ¿Cómo le parece esa frase? En estos tiempos pues, de campaña política, imagínense. Ese asunto de que las leyes, según pues el prócer don Santander, que las leyes nos darán la libertad. Los estudiosos pues de la identidad colombiana dicen que esa es una razón fundacional del discurso de los políticos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que la mayoría de estas personas que están aspirando a un cargo de elección popular en este momento hacia el Congreso o hacia la presidencia, les fascina pues como hacernos pensar que lo que necesitamos es nuevas leyes, ¿no? Y entonces unas nuevas leyes, no sé, que le quiten a este y le den al otro, que pongan aquí y allá, y entonces como que con las leyes, oh maravilla.
A propósito, un poquito pues de instrucción ahí en democracia. Hay que hacer distinción entre la elección de presidente y de Congreso. Cuando nosotros escogemos un presidente, el de su elección, usted orará, pensará, analizará, escogemos un administrador público, escogemos un ejecutivo. Nosotros no lo escogemos para que haga leyes, nosotros lo escogemos para que administre bien. Entonces su discurso debemos pedirle que sea claro en cuanto a qué nos garantiza o qué nos puede dar tranquilidad de que va a administrar bien su experiencia, su capacidad, sus nuevos programas, etcétera. Pero ¿qué es lo que le va a hacer un buen administrador? Diferente a cuando escogemos Congreso. Cuando escogemos Congreso, escogemos legisladores. Esos sí hacen leyes, ¿cierto? Y quitan leyes y modifican leyes. El problema es que los que van para el Congreso no nos están diciendo qué leyes son las que van a proponer. Y los que van para la presidencia nos estaban diciendo que lo que es que hacen nuevas leyes. Entonces como que pongamos cuidado en eso. Porque yo pienso que debo llamarlos a ustedes a la oración, al discernimiento. La iglesia cristiana no toma posturas políticas, pero sí invita a todos los ciudadanos a que piensen con discernimiento y tomen la mejor decisión. De hecho, aquí en la iglesia pues hay variedad de pensamientos políticos, todos muy bienvenidos, y cada uno toma sus decisiones. Bueno, me fui por otro lado, pero bueno. Lo que quiero decir de la frase de Santander, además de ese comentario pues, sobre las leyes y la política, es que esa frase contiene un error. Es decir, yo entiendo más o menos lo que el prócer quería decir, desde el punto de vista de que las leyes van a permitir que se respeten ciertas libertades, pero las leyes en sí mismas no dan libertad. Y eso es un gran mensaje de la Biblia. Las leyes no cambian corazones, ni las leyes le dan a una persona paz con Dios. La ley no fue creada para salvar, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Es que noten, cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, nosotros no dejamos de pecar, todavía estamos sometidos a la ley, ni empezamos a obedecer automáticamente la ley. No me diga que usted empezó a caminar con Cristo y ya era automática la obediencia. Eso leía en la Biblia y ahí mismo obedecía. No, más bien es lo contrario. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con la ley? Es una pregunta muy importante para ti que eres cristiano, cristiana, pero también para ti que eres buscador o buscadora y quieres resolver estos asuntos profundos del alma. ¿Cómo me relaciono con la ley? Yo creo que este tema es muy importante por dos razones. La primera, porque finalmente tú vas a comprobar si estás en la verdadera fe, dependiendo de cómo entiendes hoy en día la ley de Dios. ¿Quieres saber si eres cristiano de verdad y si estás en paz con Dios, rumbo a una eternidad con Él? Entonces conversemos sobre cómo ves la ley hoy en día. Segundo lugar, es muy importante hablar de este asunto hoy, porque siendo instruido en la relación que tiene el creyente con la ley, sabrás participar o recibir contenidos de una iglesia o pastor y saber si te está llevando al evangelio o a una religión de trueque de buenas obras para obtener una bendición. Es decir, este tema determina mucho de que tú sepas escoger una iglesia y escoger un pastor a quien darle el respeto y tu oído para ser edificado en la fe. Entonces es muy importante este asunto de nuestra relación con la ley, porque nuestro texto de hoy, Deuteronomio 11:1 y todo el capítulo, combina este tema del amor al Señor con la obediencia. De hecho, está diciendo que amar al Señor es obedecer al Señor. Que el terreno de comprobación de la vida cristiana es la obediencia. Bueno, en eso de obedecer la ley hay dos tendencias erráticas, ¿no? La primera es el legalismo, y hemos hablado de eso con frecuencia, ¿no? Los que piensan que el asunto del cristianismo es aferrarse al cumplimiento de unas leyes que gracias a ese cumplimiento se consigue la salvación, la bendición, la felicidad.
Y en ese legalismo, pues algunas veces se piensa que son las leyes que pone la iglesia o el pastor, y no solamente las leyes de la Biblia. Eso es un error. Pero también está en el otro extremo, el error del libertinaje, de pensar que el verdadero cristianismo no tiene ninguna ley, ninguna obediencia, y que es desligándose de toda normatividad que vamos a encontrar la paz y la felicidad. Esos son dos errores. Por supuesto, en las comunidades evangélicas es más común encontrar manifestaciones del legalismo, como una especie de trueque. Usted hace unas cosas que dice la Biblia o que dice el pastor, o ambas, y entonces gracias a eso usted consigue una bendición o la salvación, qué sé yo. Entonces, ¿qué camino coger? Cuando nuestro texto está ligando el amor a la obediencia y la obediencia al amor, está poniendo sobre el tapete un tema de extremada importancia. El mismo libro de Deuteronomio, 9 veces en el libro de Deuteronomio, que Deuteronomio quiere decir la ley repetida, a mí me gusta decir la segunda oportunidad de la ley, cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida, lo que Moisés hace como discurso de despedida, porque el libro de Deuteronomio es básicamente un discurso de despedida, es recordarles 9 veces, amen al Señor y obedézcanlo. Pone esas dos cosas juntas, ¿cierto? Pero bueno, ustedes van a pensar que solamente en el Antiguo Testamento se habla de la ley. Déjenme leer con ustedes estos textos. Por ejemplo, Juan 14, en las palabras de Jesús. Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? Pregunta nuestro Señor Jesús. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a esto. Son palabras de Jesús. El que me ama me obedece. Para que no vengan pues que es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no predican el mismo evangelio y todo eso. En Primera de Juan capítulo 5, mire esta belleza, Primera de Juan capítulo 5 verso 12 en adelante. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Eso dice un mundo sobre cosas de la iglesia. A propósito del curso de membresía que empieza la semana entrante. Verso 3. En esto consiste el amor a Dios. ¿En qué consiste el amor a Dios? En que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Vamos a ver por qué es que dice que no son difíciles de cumplir. Porque te digo, ¿no? 4. Porque todo el que ha nacido de Dios, el que nacer de Dios, vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bueno, y quiero llevarlos a un capítulo de Jeremías que me ha acompañado esta semana tan bonito con el Señor, porque además de los versos que nos dan en la iglesia, a veces a uno se le pega el alma de un capítulo de la Biblia. Espero que a usted le pase eso con frecuencia. Y uno lo vuelve y lo lee, lo vuelve y lo lee. Le pregunto al Espíritu Santo, ¿cómo es esto? ¿Y cómo lo vivo? Y cositas que no entiendo y todo. Pero miren el capítulo 31 de Jeremías, el verso 33. Habla del pacto, de lo que Dios va a hacer, el evangelio, lo que pretende Dios, ¿cierto? Lo que pretende Dios con su evangelio de salvación en Cristo. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. ¿Cuál es el pacto? Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué gloriosos son esos versos, ¿no? Y en Deuteronomio, por supuesto, está diciendo el Señor, ámenme. Entonces, un poco lo que estamos aquí aprendiendo hoy es cómo es que Dios escribe la ley en nuestro corazón para no caer en obedecer a Dios por miedo al castigo, ni obedecer a Dios por interés egoísta. Porque, hermanos, descarrilarse hacia un lado o hacia el otro es muy fácil, ¿cierto? Y nosotros estamos acostumbrados a ver la ley como algo en esa dimensión. ¿Por qué obedecemos la ley?
Pues para que no nos pongan un parte de tránsito por miedo al castigo, o para que nos puedan reducir impuestos por un interés egoísta de ganar algo. Y eso es común, eso es cotidiano, todos vivimos en eso, ¿no? Que va en el carro y se sube alguien a su carro y entonces, póngase el cinturón, porque allá adelante están los guardas. O sea, no se pone el cinturón para cuidarse, no se pone el cinturón pues porque es deber ponerse el cinturón, sino pone el cinturón por miedo a que le pongan un parte, ¿cierto? Y bueno, los que conducimos sabemos cómo se pone uno nervioso cuando hay un guarda detrás. Empieza uno a pensar, ay, yo sí ya conseguí el seguro obligatorio, ya tengo esto, uy, se van a dar cuenta que no llevo la cruceta esa y esas cosas que hay que llevar, Dios mío. Esta semana, un guarda de tránsito estaba recogiendo unos amigos ahí en el aeropuerto, entonces me parqué y todo. Entonces viene el guarda y me dice, permítame sus documentos. Yo creo que me vio la cara de pánico, el pobre hombre me dice, señor, tranquilo, tranquilo, es nada más que quiero revisar sus documentos. Ay, perdón, señor guarda, es que me asusté, yo pensé que estoy haciendo algo malo. No, nada más muéstrame sus documentos, tranquilo. Yo creo que ya me iba a dar consejería, enseguida me pregunta, ¿y usted qué hace? No, pues yo soy pastor. Bueno, entonces yo tengo que hacer unas cositas como de un poquito de estudio bíblico y de algo como de la enseñanza teológica de la iglesia a lo largo de la historia. Por ejemplo, los reformadores insistieron en esta división tripartita de la ley, ¿cierto? Que cuando uno lee el Antiguo Testamento, y esto ayuda mucho para el estudio de la Biblia, que en la ley encontramos leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes morales. Por ejemplo, las leyes civiles eran las dadas a la teocracia de Israel, eran para un país, para una nación, que como tal ya no existe, ¿cierto? Una discusión pues que yo tengo con otros señores por allá, es el asunto de si Israel existe hoy como nación. Y yo les digo, en mi opinión no. Pero bueno, una discusión larga. Pero en esa época del Antiguo Testamento había esa nación. Y esa nación necesitaba leyes de propiedad, leyes de penales, leyes de muchas cosas, de tributarias, etcétera, etcétera, ¿no? Esas leyes no son aplicadas a nosotros en el nuevo pacto. Bueno, después están las leyes ceremoniales, que todas señalaban a la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo, ¿cierto? Cómo se hacía el sacrificio en el templo, que por qué tenía un animal así, de cuánto tiempo el animal, por qué tenía que ser solo en ese lugar, por ese sacerdote. Y estas leyes ceremoniales que no tenemos que cumplir nosotros, porque esas leyes se cumplieron a cabalidad en la obra y la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero están las leyes morales, resumidas particularmente en los 10 mandamientos. Bueno, y entonces Calvino, que trabajó mucho ese concepto, porque era abogado además, él decía que había, además de esas 3 distinciones de la ley, había esos 3 usos de la ley, que unas leyes estaban diseñadas especialmente como un ministerio de condenación. Es decir, un ministerio que nos mostraba nuestro pecado para llevarnos a buscar un redentor. La ley también tenía como objetivo restringir la maldad de los pecadores, es decir, poner límites para poder vivir en sociedad, y que las leyes también eran para enseñar a los creyentes a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A mí me encanta hacer esa distinción, que es originalmente de Calvino, pero con estas 3 palabritas como para hacer un poquito más fácil de recordar los 3 usos de la ley. El primer uso de la ley es el uso político de la ley, para gobernar la polis, para vivir en sociedad. Nos habla de la necesidad de la ley para la convivencia humana. En tanto el ser humano es pecador, necesita que se le anuncien unas normas y se necesita que se le impongan unas normas. Imagínense cómo sería la ciudad sin semáforos. Y usted no me puede venir con que es que yo siento hoy que el color rojo es para uno caminar libremente, a mí me gusta el rojo, entonces cuando llega el semáforo en rojo le da derecho. Así no es, ¿cierto? La ley te impone unas normas para poder vivir con otros seres humanos, porque entonces a ti pues que te pareció el rojo muy lindo y que decidiste adelantar cuando ves el rojo, pues viene otro en un carro mucho más grande, te cae encima y entonces tú no vas a decir en el hospital, ay no, pero es que yo sentí, no, que yo sentí. Uno tiene que aprender a vivir en sociedad. Eso es la dimensión política de la ley. Los seres humanos necesitamos vivir, ya que tenemos una naturaleza caída y rebelde, necesitamos el gobierno político de la ley. Bueno, está también la palabra de la ley que es pedagógica.
que nos señala, en primer lugar, la limitación de la ley, ¿cierto? Porque la ley es incapaz de dar salvación. Entonces la ley, como un pedagogo, nos lleva a Cristo, mostrándonos nuestro problema y mostrándonos la única esperanza que hay en un Redentor fuera de nosotros que sea perfecto, nuestro amado Salvador. Entonces la ley en un sentido anuncia el Evangelio cuando te pone como un espejo al frente y te dice, eres pecador. San Pablo dice, es que si la ley no dijera, no codiciarás, yo no me daría cuenta de ese culmen de los 10 mandamientos. En 2 semanas hablaremos de eso, que es el no codiciarás. Es que eso es una cosa muy profunda. Y la ley nos lo anuncia para decirnos, vos tenés un problema, busca una solución. La tercera función de la ley es aplicada solo a los que han sido llevados a Cristo y es la función purificadora de la ley. Y es la función de que la ley usada por el Espíritu Santo nos va moviendo a acercarnos a amar más a Jesús y a parecernos más a Jesús. Bueno, finalmente lo que está pasando aquí en Deuteronomios 11:1 y el resto del capítulo es que nos está mostrando cómo es que Dios escribe la ley en nuestro corazón. Es decir, como que la respuesta del Evangelio es que Dios no quiere que lo obedezcamos por miedo al castigo, ni por un interés egoísta que busca usar a Dios. Que lo que el Evangelio nos ofrece es una actividad propia de Dios, que es escribir en nuestro propio corazón su ley, para que lo podamos amar en obediencia. Y ahí pues vienen 3 palabritas claves que yo les propongo pues que ustedes recuerden. La primera es amor, la segunda es autoridad y la tercera es voluntad. Hablemos de la primera. Dios nos va llevando hasta comprender la grandeza de su amor. Dios quiere que entendamos más su amor. Miren que es San Pablo el que considera que el amor de Cristo, o sea, el amor que Cristo tiene por él, entiéndase así, el amor que Cristo tiene por él es el gran motivador de su vida, que jalona su vida. Eso lo ha dicho en Filipenses 3 y en 2 Corintios 5, donde dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. La importancia de entender el amor del Señor. En un sentido, pues el nombre del juego es ¿cómo hacer para que el cristianismo no se nos convierta en una religión? Una religión mecánica, de trueque, de distancias, una religión de domingos. Entonces para eso el Señor lo que hace es recordar historias de familia, historias de amor. Y es tan importante allí en el capítulo 11, verso 2, verso 5, recuerden que es una palabra muy frecuente en el libro de Deuteronomio. Lo vimos también en el capítulo 6 que estábamos siendo guiados a través de ese capítulo para nuestra liturgia de hoy. El lugar de la memoria, cuando celebramos la Santa Cena, que la estamos haciendo los miércoles porque los domingos tenemos problemas de bioseguridad, pues limitaciones de bioseguridad. Entonces los miércoles los invito a los encuentros con Jesús donde hacemos la Santa Cena. Es recordar historias de amor, ¿cierto? Como el joven rebelde, como todos hemos sido jóvenes rebeldes, que pensamos que los problemas están fuera de nosotros y que sencillamente nuestros padres son aguafiestas y que yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Ese joven un día en el computador de papá encontró unas cartas que él no conocía. En las cartas a su papá, eran cartas de hacía unos pocos años, le ofrecían a su papá estudios doctorales fuera del país con todo pago, una beca. Pero el papá, él siguió curiosamente leyendo, respondía que él no podía aceptar esa beca porque esa beca implicaba que él fuera solo. En esa beca no se comprometían en visados para familia, etc.
y que él no iba a dejar a su familia sola en otro país. El muchacho seguía mirando las cartas del papá y veía que de nuevo al siguiente año le ofrecían la beca, diciéndole que la universidad no podía comprometerse con los asuntos de visados familiares, pero que la plaza estaba abierta para él, todo pagado, para que se concentrara unos años y sacara algo que le iba a beneficiar enormemente en su vida laboral. Y el papá de nuevo respondía: yo les agradezco mucho, pero a mi familia yo no la voy a dejar sola. Y este joven termina de leer esas cartas y en medio de su rebeldía llora porque dice: ahora entiendo un poquito más el amor de mi papá. Otro joven rebelde, como fuimos todos rebeldes, de esos que piensan que los problemas están fuera de él, que sus padres son unos aguafiestas y que ellos son rebeldes porque el mundo los hizo así. Nunca se tomaba una selfie con la mamá, ni sacaba a la mamá a un centro comercial, porque su madre tenía unas cicatrices en su cuerpo y particularmente en parte de su rostro que la hacían un poco desagradable para ver. Así que él nunca publicaba en sus redes ni ninguna foto con su mamá. Hasta un día que le preguntó a la mamá por qué tenía esas cicatrices y la mamá le contó que cuando él era muy pequeño hubo un incendio en su casa y ella estaba afuera y él estaba adentro en medio de las llamas y ella decidió meterse, sacarlo y protegerlo, y que a causa de eso ella había quedado con esas cicatrices. El muchacho llora y entiende un poquito más el amor de su mamá. Lo que hace el Señor en Deuteronomio es contarles historias de amor, de la relación exclusiva que tiene un Dios con un pueblo de esclavos insignificante. Israel no fue una gran nación, una pequeña nacioncita ahí en medio de grandes potencias. Era una nación rebelde y complicada, ellos no eran una alhaja. Y Dios los escogió, los sacó de su esclavitud, hizo un pacto con ellos y caminó con ellos en la historia, dándoles promesas que aún hoy en día en algunos aspectos se cumplen sobre sus descendientes. Es la historia de un papá. Es la única posible relación que nosotros tenemos con alguien en el mundo que nos pueda decir: te amo tanto que lo mejor que yo deseo para tu vida es que me obedezcas. Bueno, ustedes saben, no tenemos los padres de familia, esa época de la adolescencia, que a mí me parece que los adolescentes somos los adultos, no los jóvenes, porque los que nos damos cuenta del dolor somos los adultos, no los jóvenes. Ellos están ahí, bien, avanzando ahí. Y que les decimos tantas cosas. Bueno, el amor de nosotros como padres es muy imperfecto, pero se las decimos y sabemos en nuestro corazón que se las decimos porque queremos su bien, ¿verdad? Pero ese muchacho se demora 40 o 50 años para entender que mi mamá me decía que no saliera a esa hora, que no me juntara con la compañía, que no viera eso en internet, etcétera, etcétera, por mi bien. Más o menos entre 40 y 50 años, los que se demoran menos. Entonces este es el asunto de Dios mostrándonos que finalmente para caminar con Él en obediencia, el punto no es ver cuánto me beneficia ni cuánto miedo tengo a su castigo, sino el punto es entender la profundidad del amor. Porque para nosotros el amor es una cosa muy compleja. Yo le digo a las parejas, a propósito, dentro de poco vamos a anunciar el curso prematrimonial, el nuevo curso prematrimonial. Yo le digo a las parejas cuando están en el altar, ¿no? Muchas cosas les digo. Pero les digo casi siempre esto: ahora ustedes van a conocer la diferencia entre amor y enamoramiento. Porque es que el enamoramiento es más amor a uno mismo. O sea, yo te amo porque eres muy linda. Yo te amo porque me complementas. Yo te amo porque eres maravillosa. Yo te amo porque tu papá tiene platica. No sé, yo te amo por alguna cosa, pero finalmente usted analiza ese amor y es un amor profundamente egoísta. Profundamente egoísta. Ahora, yo no digo que
que no sea humano eso, o que no sea saludable eso, porque pues tampoco se case para hacer una obra de caridad, ¿cierto? Usted va a decir, no, pues yo me voy a casar contigo porque no me gusta, yo me voy a casar contigo. No, ese no es el punto. Lo que yo les quiero decir es que es el matrimonio cuando ya hay un pacto allí, que uno empieza ya después de la luna de miel a decir, oye, esta muchacha no era tan maravillosa, ¿cierto? Y por supuesto ella dice lo propio, ¿no? Ella va a decir, oíste, y vos tampoco eras pues propiamente, pues era... Porque en el noviazgo hay mucho Photoshop. Entonces es cuando ya uno empieza a convivir que viene pues la realidad de quiénes somos nosotros. Entonces yo les digo, ahí es donde vas a aprender a amar. Por eso existe esa frase famosa, supongo yo debe ser famosa. El amor enceguece, pero el matrimonio tiene la facultad de devolverle la vista. Entonces, bueno, lo que Dios está haciendo aquí es mostrándoles que Él los ama de verdad, que Él los ama de pura gracia, que no es porque ellos sean amables, y entonces empieza a contarles historias, ¿no? Historias. Las historias que le cuenta son de redención, los sacó de Egipto, y también historias de disciplina, y eso nos pone pues un poco en la siguiente palabra, que es autoridad. En segundo lugar, Dios nos va llevando hasta valorar y someternos a su autoridad. Nosotros tenemos una relación muy incoherente con la autoridad. Por ejemplo, yo me someto, gustoso, agradecido, a las órdenes del médico. Mire que el médico me dice, usted no puede comer chicharrón. Entonces, yo hasta a mis amigos les digo, hombre, no, qué pena. Y me ponen al frente un chicharroncito de esos, wow, ¿no? De 50 patas, una cosa así. Y uno es ahí que le hace agüita a la boca, pues, pero ahí mismo se acuerda. Y uno le dice a los amigos y todo, no, hombre, es que el doctor me prohibió. Mire pues, o sea, uno hablando de prohibición y como que se siente hasta uno orgulloso de someterse al médico. ¿Cierto? Pero en otras ocasiones es todo lo contrario. O sea, nuestra relación con autoridad es una cosa muy incoherente. Es cuando nos conviene, buscamos cómo torcer la norma, cómo justificarlo, echa la ley, echa la trampa. Entonces, esto es como medio chiste. ¿Quién tiene más personalidad que un árbitro de fútbol? Preguntan, ¿no? Preguntan. Entonces usted responde, no, ¿quién? La mamá del árbitro de fútbol. Porque a ese pues lo van a madrear, es un verbo muy paisa, lo van a madrear, los unos o los otros. Entonces, si el árbitro pita a favor de nosotros no, ese juez, bien, lo saludamos al final, claro, así tenía que ser. Él vio el VAR y claro, era así. Pero si resulta que el árbitro pita en contra de nosotros, nos quedamos toda la vida diciendo que fue gol de Yepes, ¿cierto? Toda la vida nos quedamos diciendo, y fue que lo compraron. Y una mafia, una conspiración mundial, y ese día compraron ese partido. Sí, ese tema de tan incoherente, ¿no? Entonces, una persona comete unos crímenes y lo mandan a la cárcel 23 años. Un juez de la nación, en derecho, lo manda a los 23 años a la cárcel. Por supuesto, no va a restituir las personas que mató, pero en derecho se le dan 23 años de cárcel. A los 23 años de cárcel sale y todos nosotros, todos los colombianos, decimos, qué injusticia. Señor, debe haber estado siquiera 3.000 años en la cárcel. Pero si ese señor es familiar de nosotros, oiga pues, si ese señor es familiar de nosotros, decimos, no, se la aplicaron muy dura. Porque mire tantos políticos que salen a los 2 años y miren a Julano y a Perano. ¿Se dan cuenta? Nuestra relación con la autoridad es ambivalente, es incoherente, permítanme, es mezquina. Entonces el Señor, que sabe de esos problemitas que nosotros tenemos con la ley, ¿se acuerdan? De que nos vamos hacia el legalismo, nos vamos hacia el libertinaje. Entonces el Señor se da cuenta que nosotros necesitamos aprender a someternos y a valorar la autoridad del Señor. Entonces aquí es donde les cuenta el Señor historias de disciplina. Y es muy interesante la historia de disciplina que les cuenta aquí en el capítulo 11, pues ustedes podrán leerlo más en casa, del verso 12 en adelante, que les dice, y fueron ustedes
no sus hijos. Y yo le voy a decir, ¿qué leo yo ahí? Yo leo ahí una reprensión a la cantaleta de los adultos. Todos los adultos tenemos una cantaleta de sirirí sobre el asunto de que siempre pensamos que los pecados de esta generación son mucho más graves que los pecados que nosotros hicimos en la juventud. No, esa juventud de hoy en día está muy mal. Pues nosotros pecábamos ahí más o menos, ¿cierto? No, así tú hay unas cositas, pero esos muchachos de hoy en día no, ya está muy grave, ¿cierto? Entonces como que en el texto del Señor le dice, no me vengas con ese asunto de que otros son más malos que tú. A ti fue a quien yo tuve que disciplinar. Y es que la disciplina es un territorio para poder entender la ley de Dios y la autoridad de Dios y la necesidad de nosotros ser transformados por Dios. Proverbios 3, capítulo 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. Y el texto dice, y azota a todo el que recibe como un hijo. Entonces en el texto de capítulo 11 de aquí de Deuteronomio va a mostrarles tres beneficios que hay en la disciplina y en el sometimiento a la autoridad de Dios. En primer lugar, nos corrige, enfrentando el mal en nosotros. En segundo lugar, nos da seguridad, enfrentando el mal por nosotros. Y en tercer lugar, nos advierte del gobierno futuro. Saben que una de las cosas que más necesita un niño, pues los pedagogos dicen que un niño necesita tanto disciplina correctiva como formativa, disciplina como amor. Que cuando no se le da disciplina a un niño, se le hace un gran daño. Ahora, hay formas correctas de aplicar disciplina, por favor, no es cualquier forma. La disciplina bíblica no es venganza. La palabra de Dios dice que no llamemos a los hijos a ira cuando estamos disciplinándolos. Pero la forma en que el niño capta que el compromiso que papá y mamá tienen con él es, como decimos, para toda la vida, es porque es en ese momento que el niño capta que a su papá y a su mamá le interesa su futuro, no solo su presente. Porque cuando usted sencillamente complace al muchachito, le está diciendo, no me interesa sino tu presente. Y el Señor los ha disciplinado a través de 40 años en el desierto, miren pues, para mostrarles la gracia de Dios, de un Dios que tiene un gobierno futuro sobre ellos. Él sabe hacia dónde los lleva. De manera que nosotros podemos decir en nuestras tribulaciones, Señor, si esto es disciplina tuya, la recibo porque yo sé que es una muestra de tu amor. Y quizás como los niños le dicen a sus padres, papá, no tan duro, bájele un día, ¿no? Cuando les pasa esta cosa tan horrible a los muchachos que el papá les quita el celular por 3 días. Eso es peor que la Tercera Guerra Mundial. Entonces el muchacho, papá, por favor, temblando, no, papá, 3 días, no, 2, bueno. Y el papá dice, bueno, no lo hagamos 3 días, hagámoslo 2 días. Y bueno, podemos clamarle al Señor, ¿verdad? Pero entender que en este camino de Dios, escribiendo la ley en nuestro corazón, su amor es esencial, pero su autoridad también. Porque es que cuando ves a Dios como amor, sin autoridad, estás viendo un Dios meloso que has creado en tu mente. Dios no es así. Porque un papá que realmente ama a su hijo va a ser estricto sobre algunas cosas que son destructivas en su vida. Y los que hemos caminado con tantos errores también en nuestra responsabilidad como padres, sabemos eso muy bien. Bueno, la tercera palabra es esta que aparece en Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Comprobar la buena voluntad de Dios. Entonces la frase dice así: Dios nos va llevando hasta comprobar e incorporar su buena voluntad en nuestra vida cotidiana. Y ahí viene pues una cosa que en las escrituras
uno se demora en entender y no nos desanimemos. Yo creo que con tiempo vamos a ir captando estos asuntos. 3 veces en este capítulo 11 el Señor les dice: si ustedes obedecen y aman al Señor. Ese sí es un condicional. Entender esos condicionales en las Escrituras no es fácil. Es decir, es que uno tiene que caminar mucho con Dios para ir entendiéndolo, ¿cierto? Entonces, si obedecen y aman al Señor, entonces entrarán a la tierra, entonces serán fuertes, entonces conquistarán, entonces tendrán una larga vida. Y yo decía, eso no es evangelio por obras. De eso uno empieza como a tratar de hacerse la pregunta, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Y lo que yo leo en el capítulo es que lo que el Señor está haciendo es ayudándolos a esto que nos dice Romanos 12, 1 y 2, a comprobar la buena voluntad de Dios. Es como que hay que caminar con Dios para uno llegar a comprobar que lo que me ofrece el mundo, los deseos de mi carne, las seducciones de Satanás, no son de ninguna manera algo mejor que lo que me ofrece mi Padre, que es el único que tiene para mí una voluntad buena, agradable y perfecta. Y bueno, por eso, si quieren mirarlo allí en el verso 16, el Señor les dice, para que entiendan pues esto de amar al Señor y obedecerlo: cuidado, no se dejen seducir. La seducción. ¿En qué cosa eres tú seducible? Y mire que yo no le estoy preguntando si usted es seducible. Yo le estoy preguntando en qué cosa es usted seducible. Yo no sé si usted ya llegó a entender que usted no tiene una voluntad neutral. Es decir, hay algunos que viven todavía en el paraíso de la ingenuidad y piensan que son neutrales, ¿cierto? Pero cuando se lee más y más la Biblia, todas esas historias del pueblo de Israel, las parábolas de Jesús, etcétera, como que a uno le va dando visión de uno mismo. Y uno va entendiendo que uno tiene una voluntad de mantequilla. Que sí, queríamos adelgazar y este año sí. O sí, queríamos apagar la pantalla, íbamos a apagar la pantalla y llegaron a las 3 de la mañana y no había apagado la pantalla. Sí, voy a dejar de decir obscenidades, y juro que voy a decir... Y voy a relacionarme bien con mi jefe, y no voy a volver a hablar mal de mi jefe, y no voy a volver a hablar de... ¿No le ha pasado? Yo no sé si usted vive en el paraíso de la ingenuidad, que todavía piensa que usted es una persona neutral y los problemas están por allá afuera. Cuando uno se acerca a Dios y a su palabra, uno cada vez se da cuenta que estamos inclinados al mal. Y por eso San Pablo, tiene esta lectura sobre sí mismo: miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? San Pablo. Así que tenemos una voluntad rebelde a la autoridad de Dios y que necesitamos que esa voluntad sea cambiada. Nosotros usamos muchas expresiones sobre la voluntad. Por ejemplo, que se haga la voluntad de Dios, no esas frases de cajón. O, ay, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Pero poco pensamos en que Dios quiere compartir con nosotros su buena voluntad. Es decir, que nuestra voluntad sea cambiada. Dios cambia nuestra voluntad y para eso usa su palabra. Y si miran ahí en el verso 19 en adelante, en el verso 29 en adelante, está todo esto del monte Gerizim y el monte Ebal. Ya se había anunciado eso antes y al final de Deuteronomio se repite. Y Josué en el capítulo 8 de su libro lo practica. La mitad del pueblo se sube en un monte, la otra mitad en otro monte. Y se cantan, como en la adoración corporativa, las maldiciones y las bendiciones de estar en este pacto. Dios, con el poder de su palabra,
va modificando nuestra voluntad para que se parezca más a la suya a través de promesas y de advertencias. Es cierto, decimos para concluir, que Dios está escribiendo en el corazón de sus hijos y de sus hijas la ley, para que sorprendentemente estos lleguen a decir un día: cuánto amo yo tu ley. Y es ella todo el día mi meditación. Eso casi suena como a un marciano, ¿no? Como si un niño llegara donde su mamá y le dijera: mamá, dame más órdenes. Me siento tan feliz de que tú me ordenes. Eso es absolutamente sobrenatural y lo hace el Evangelio. Pero noten que nuestro capítulo, verso 18, también está diciendo que debemos hacer algo. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos, llévenlas en sus frentes. Y entonces yo leo el Antiguo Testamento y veo todos esos ritos. Apartaban tiempo para fiestas, cosas de comunidad, habían unos procedimientos y todo eso. Y claro, es absolutamente cierto que nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, pero sí podemos traer nuestro corazón los domingos a que nos enseñen palabra de Dios. Sí podemos traer nuestro corazón todos los días a que lean un poquito de la Biblia y vean el devocional en casa. Sí podemos pedir consejo para que otros nos ayuden. Y confiar que Dios va a utilizar todos los medios de gracia para que en nuestro corazón se escriba su ley. Lo que hay aquí es una enorme promesa del nuevo pacto. Tú no vas a cambiar tu corazón, pero Dios te lo va a cambiar. Y hermanos y hermanas, es tan bonito cuando uno va avanzando en la vida cristiana. Y a medida que avanza, yo creo que toda la vida vamos a luchar contra el pecado. La guerra adentro va a estar toda la vida. Pero ir viendo que se ganan unas batallas, ir viendo que uno como que la voluntad se va quebrando y va imperando una voluntad diferente, la voluntad de papá. Y bueno, el Nuevo Testamento llama a eso andar en el Espíritu. Hay muchas figuras en el Nuevo Testamento para referirse a cómo el Espíritu Santo usa la ley de Dios. Voy a referirme rápidamente a manera de conclusión al sello del Espíritu Santo. Miren que nosotros hemos tomado esa figura de Efesios capítulo 1 como una idea de garantía, ¿no? Y lo es, ¿ok? Que Dios ha puesto su espíritu que me cela por dentro, que me habla a mi corazón, que me despierta en medio de la noche, que mis pecados no me deja así nomás como todo el mundo peca, sino que me reprende, me disciplina, es garantía. Pero el sello, la figura que se usa del sello, allí en Efesios 1 es también para hablar de propiedad exclusiva, de ser posesión de Dios. Es por eso que el Espíritu nos cela. Es por eso que nos asegura y camina con nosotros. El mismo Espíritu que nos convence de pecado, el mismo Espíritu que nos trae a Cristo, es el mismo Espíritu que nos santifica y que va ayudándonos a caminar en la voluntad de papá, en el amor de papá, en la autoridad de papá, para que nuestra vida sea más feliz. Y es el mismo Espíritu el que no nos deja caer en el juego de una religión legalista que le tiene miedo a Dios para que no lo castigue, ni de una religión o una moralidad libertina que hace 2 o 3 cositas ahí para sacarle las bendiciones a Dios, sino a caminar en la libertad de los hijos de Dios, que Romanos 8 lo llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aplicación. Tú luchas con el pecado. Si tu respuesta es no, yo quiero decirte con todo cariño, preocúpate. Si en tu corazón luchas con tu lengua, con tus ojos, con el dinero, con relaciones, con tantas cosas, yo diría, eso es un primer llamado del Evangelio. Tal vez a eso se refiere Pablo cuando dice que el Evangelio es predicado en toda la creación.
Tal vez se refiere a eso. Yo creo que se refiere a muchas cosas, pero tal vez está diciendo que allí donde hay un ser humano, que el Espíritu Santo lo está acosando con luchas internas, morales. Yo no debería estar haciendo eso. ¿Quién soy yo para estar haciendo eso? ¿Yo por qué sigo diciendo esto? ¿Yo por qué sigo gastando en esto? ¿Yo por qué esto y lo otro? Ahí hay una tremenda bendición. Así que si tú me dices, yo lucho. Bueno, entonces mi siguiente pregunta es, ¿cómo luchas? Hay dos formas erróneas de luchar. Unos luchan dejando de luchar, o tratando de cambiar las reglas de juego, como quien quiere cambiar las reglas de juego porque sabe que lo está perdiendo. Entonces se buscan por ahí alguien que diga que eso está bien en la Biblia, ¿cierto? Como para bajar su conciencia. Y hay otros que se equivocan también, pensando que el Evangelio los está llamando a hacer más esfuerzos morales, a volverse más legalistas, a hacer promesas de cambio. ¿Cuál es entonces la oferta del Evangelio? La oferta del Evangelio es: ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que Él escriba y cambie tu corazón. Y como aquí nos dicen que si hay algo que nosotros debemos hacer, aunque no podamos cambiar el corazón, lo podemos traer al taller del maestro, lo podemos traer a la comunidad de fe, lo podemos exponer a la palabra de Dios, aunque nosotros no lo podamos cambiar, como quien lleva a su mamá al médico sin ser médico, esperando que haya otro que solucione el asunto. Yo quiero recomendarles leer la palabra de Dios. Y como todo libro bueno es un libro que nos ilustra de la palabra de Dios, quiero recomendarles este libro que se llama Gracia sin Límite, escrito por el hermano Brian Chappell, que nos visitó hace 3 años. Y quiero animarlos a leer más y más sobre el poder de la gracia de Dios, que no nos lleva a un juego religioso ni a un juego libertino, sino al verdadero evangelio del Señor Jesucristo.